Si usas Lightroom pero tienes dudas o problemas con la importación, organización, revelado o exportación, este vídeo te puede ahorrar muchos problemas. No te voy a explicar un truco puntual, sino cómo trabajar desde el principio hasta el final. Y es que Lightroom no es un programa difícil, pero hay decisiones que debes tomar que si no entiendes cómo trabaja, te pueden complicar el trabajo y dejarte tu archivo fotográfico en un absoluto caos. Pero esto no implica que este flujo sea el ideal para ti. Es un flujo de trabajo que funciona perfectamente y lo puedes usar, pero en tu circunstancia concreta es posible que necesites adaptarlo. Esta es una forma de trabajo posible que funciona, pero no la única. Y vamos a Lightroom y partimos en este caso de una biblioteca limpia, a partir de la cual podemos empezar a trabajar. Si tú ya tienes tu biblioteca, no es necesario que empieces una nueva. Primero puedes arreglar los problemas que tenga tu biblioteca y a partir de aquí empezar a trabajar de una forma más eficiente. Mi forma de trabajar siempre es exactamente la misma. Empezamos con el proceso de importación, donde cargaremos aquellas fotografías que el programa aún no conoce. Posteriormente las organizaremos. Haremos una selección, revelaremos las fotografías que lo necesiten y exportaremos las fotografías finales. Seguir este orden es muy importante, ya que nos permitirá tener todas las fotografías bien organizadas, seleccionadas aquellas que son buenas y reveladas y exportadas aquellas fotografías que son fotografías finales. La mayoría de problemas suelen aparecer cuando nos saltamos este orden. Primer paso, vamos a importar las fotografías que queremos cargar en el programa. Y lo primero que tenemos que tener presente es dónde y cómo vamos a organizar estas fotografías. Y esto podemos hacerlo directamente en el propio programa o hacerlo externamente desde el sistema operativo. Y en este caso vamos a hacer un mix, ya que voy a importar fotografías de conceptos desordenados. Si tengo fotografías con varios conceptos mezclados, para organizarlo tengo que hacer varios procesos de importación. En este caso lo que voy a hacer directamente desde el sistema operativo es ver las fotografías que quiero importar desde la propia tarjeta y usando el propio sistema operativo abro otra ventana creando el destino donde quiero colocar estas imágenes. Tengo un disco asignado para fotografías donde tengo el archivo fotográfico ordenado en este caso por años y ahora voy a crear las carpetas que corresponden a lo que tengo en la tarjeta. Tengo unas fotografías realizadas en Bruselas y aquí le podría poner la fecha. Vamos a crear otra carpeta de otras fotografías que son para una cliente. Por lo tanto, nueva carpeta y para finalizar el tercer concepto. Ya tengo todas las carpetas creadas en la ubicación final donde me interesa que estén. Ahora selecciono todas las fotografías y las arrastro a cualquiera de ellas. Con esto lo que hacemos es copiar todas las fotografías desde la tarjeta de memoria directamente a una de las carpetas definitivas que está directamente en el disco duro de destino. Y aunque después tenemos que reorganizar las fotografías, de momento ya las tengo copiadas todas de una vez. Esto lo hago en un único proceso y lo hago directamente desde fuera de Lightroom, ya que es más rápido copiar directamente desde el sistema operativo que copiarlas a través de Lightroom. Una vez termina el proceso, expulso la tarjeta sin borrarla porque aún no he creado copia de seguridad de las fotografías, cierro y voy a visualizar las fotografías que tengo en esta carpeta. Y ahora voy a seleccionar las fotografías que no pertenecen a esta carpeta, por ejemplo las de Bruselas. Selecciono uno con la tecla mayúscula, selecciono el resto, cambio el tipo de visualización de imágenes para que me lo enseñe por carpetas y arrastro estas fotografías a la carpeta correspondiente de Bruselas. Vuelvo a la visualización por miniaturas y ahora selecciono todas las fotografías que pertenecen a una cliente. Añado aquellas fotografías que faltan con mayúsculas, cambio la visualización de nuevo a carpetas y las arrastro a la carpeta correspondiente. Ya las tengo, vuelvo a la carpeta original, repaso que las fotografías estén bien. Algunas no lo están, pero lo voy a dejar como un error que puede pasar para arreglarlo posteriormente. Bien, ahora sí que voy a Lightroom a importar las fotografías. Como te decía, este proceso ya lo puedes hacer en Lightroom, pero es más lento y puede confundir más, ya que el proceso de importación es el que en la mayoría de los casos os crea dudas y problemas. Y la inmensa mayoría de clases de one-to-one que hago son para ayudaros a arreglar los problemas que tenéis en la biblioteca. Vale, pues vamos a evitar este problema. Vamos a importar directamente y voy a buscar estas carpetas que acabo de crear. ¿Dónde están estas carpetas? En mi caso, en el disco duro Fotos 2, Servicios Fotográficos, Archivo Fotográfico 2026. Ahora quiero cargar la carpeta Barcelona, la carpeta Bruselas y la carpeta Raquel Augusto. Con mayúsculas selecciono las diferentes carpetas que quiero importar y, muy importante, en la parte superior central no debo poner ni copiar ni mover. Solo quiero añadir al catálogo la información de las fotografías. No quiero duplicarlas ni cambiarlas de lugar. Y aquí podría y debería colocar palabras clave, pero como voy a importar diferentes conceptos, solo podría poner palabras clave que fueran comunes a todas ellas.
como no es el caso, lo haré posteriormente. Simplemente miro de indicar crear visualizaciones estándar. En este caso no activo no importar supuestos duplicados, ya que si hay alguna fotografía que por el motivo que sea estuviera repetida, me interesa que el Lightroom me lo muestre. Después ya la eliminaré si corresponde, pero de entrada quiero que me enseñe todo lo que hay. Si tengo una ficha de metadatos creada, la cargo y le digo importar. Esto va a realizar dos procesos. Uno, la creación de las fichas de las fotografías, donde está la información de dónde está alojada la fotografía y qué ajustes u opciones de clasificación tiene, y posteriormente también está haciendo una previsualización, en este caso en tamaño estándar, para poder visualizar las fotografías y pasar de foto a foto de forma rapidísima dentro del programa. Fíjate que a medida que va importando fotografías me van apareciendo las carpetas y el contenido de las fotografías que corresponden a las carpetas. Una vez ya terminado el primer proceso de importación y crear fichas, mientras va haciendo el segundo proceso de crear previsualizaciones, ya puedo empezar a trabajar con el programa. No necesito esperar a que termine este proceso. Y aquí viene uno de los principales errores que solemos cometer. Cuando encontramos que una carpeta tiene fotografías que no corresponden o la carpeta está mal, ya sea de ubicación o de nombre, muchas veces lo vemos directamente en el sistema operativo y encontramos estas fotografías que no corresponden a esta carpeta, o la carpeta tiene el nombre equivocado, con lo que si vemos algún error es muy habitual cambiar la ubicación de las fotografías o el nombre de las carpetas, pero esta es una de las principales causas que crean errores y incoherencias dentro de las bibliotecas. Por lo tanto, consejo, nunca hagáis cambios desde el sistema operativo. Siempre en Lightroom vamos a realizar cualquier cambio. Si por ejemplo esta carpeta, la fecha está mal, desde el propio Lightroom cambiaremos el nombre y pondremos la fecha o el nombre correspondiente. Si encontramos fotografías que no corresponden, porque esto es Bruselas y no Barcelona, seleccionamos las fotografías dentro de Lightroom y las pasamos arrastrándolas a la carpeta que corresponda. Así dejamos la organización completamente limpia y bien trabajada. Pero antes te he dicho que no colocábamos palabras clave, ya que habían diferentes conceptos. Ahora que ya hemos importado, es el momento de colocar las palabras clave. Y esto es muy importante, ya que si no eres capaz de localizar una fotografía de forma rápida y eficiente en segundos, no tienes un archivo fotográfico. Tienes muchas fotografías más o menos organizadas, pero sin un sistema de localización. Veo que me he dejado aún una fotografía fuera de lugar. Vamos a arrastrarla a su sitio correspondiente y ahora vamos a colocar las palabras clave. Es importante que estemos en el módulo de biblioteca. Vamos a seleccionar todas las fotografías que tengan un mismo concepto y en la barra lateral, si no tenemos, vamos a asignarle palabras clave. Fíjate que estas fotografías ya las he usado en diferentes clases one-to-one y ya he aplicado palabras clave. Pero fíjate que las palabras clave llevan un asterisco. Esto significa que esta palabra clave no es común a todas las fotografías. Alguna la tiene, pero no todas. Por lo tanto, ahora que las tengo todas seleccionadas, vamos a volver a escribir la palabra clave, la asigno y automáticamente desaparece el asterisco. Esto implica que ahora todas estas fotografías tienen esta palabra clave. Cambio de carpeta. Si quiero asignar varias palabras clave directamente, aplico coma y espacio para designar diferentes palabras clave a todas las fotografías que tengo seleccionadas. Ahora la ventaja es que cuando tengo todo el archivo fotográfico, en lista de palabras clave me aparecen ya todas las palabras clave que he guardado en las fotografías. Por lo tanto, localizar una fotografía de la Catedral de Barcelona es tan simple como ir directamente o por el filtro superior o por la propia palabra clave a localizar la fotografía que quieres encontrar. Ahora vamos a tratar el tema de la selección. Cuando tienes muchas fotografías de un tema y quieres seleccionar alguna como buenas, quito todos los criterios que tenía previos de selección y ahora voy a seleccionar las fotografías. En Lightroom tenemos tres criterios: banderas, estrellas y etiqueta de color. Te sugiero que solo uses un método y sea lo más simple posible, ya que cuanto más simple, más rápida y efectiva es la selección. Por ejemplo, vamos a usar el método del semáforo. Con las etiquetas de color vamos a clasificar rojo aquellas que en principio no me interesan, amarillas aquellas que pueden tener algo interesante y verdes aquellas que me parecen a priori buenas. Por lo tanto, empezamos por la primera. Ya tenemos la selección y sobre esta selección es cuando vamos a revelar. Si ahora con las fotografías de color verde ya tenemos suficiente y son las más importantes, solo revelaré aquellas fotografías verdes. Si me falta alguna que por contenido, aunque no sea de las buenas, me interesa también revelarla, la voy a pasar ya sea de roja o de amarilla, a ser posible de amarilla, que se supone que es mejor, a verde, para tenerla en cuenta también para revelar. Una vez hecho esto, puedo filtrarlas, ya sea por el filtro inferior o superior,
filtro solo por las verdes y estas son las que voy a procesar. En este caso voy a hacer un procesado rápido, ya que el vídeo se basa en el proceso de trabajo, no es una clase específica sobre revelado. En este caso, mi decisión sobre esta fotografía es trabajarla en blanco y negro, porque es la idea que tenía en esta fotografía. Por lo tanto, empiezo perfil, le digo monocromo, esto ya me da una buena base, pero quiero trabajar un poco más la imagen. En este caso, simplemente voy a aplicarle una cierta curva para darle algo más de dramatismo. En el revelado no se trata de tocar todos los controles, sino de ir directamente a aquellos controles que van a conseguir el efecto que estoy buscando. Por lo tanto, es básico tener presente qué es lo que quiero obtener de la imagen, cuál es el objetivo de la imagen y a partir de ahí buscar las herramientas que van a resaltar esos conceptos. Por ejemplo, voy a aumentar un poco borrar neblina y aumentar un poco los negros para que no queden tan empastados y tengan más armonía tonal. Los blancos me parecen excesivamente fuertes, vamos a bajar un poco iluminaciones, un poco blancos y si es necesario en algunas zonas puntuales usaría el pincel para rebajar un poco el efecto del blanco, así como cualquier efecto que me permita resaltar o disimular cualquier textura o zona de la imagen. Si estos ajustes base me sirven para otra fotografía, voy a copiarlos con control C en PC, comando C en Mac, selecciono todos los ajustes o los ajustes que me interesen, los copio, me voy a otra imagen y hago control V en PC o comando V en Mac y pego los ajustes. En este caso están bastante bien, pero las altas luces son excesivas en esta imagen. Por lo tanto, o modifico la curva o bajo iluminaciones blancos, incluso algo exposición. En este caso también voy a bajar un poco sombras y vamos a añadir un poco de claridad y textura en esta imagen. También levantaré un poco negros para que no sean tan oscuros. Si esto ya me parece correcto, ya doy la imagen por terminada. Pasamos a otra imagen, vuelvo a pegar los ajustes. Fíjate que voy pegando los ajustes porque quiero mantener una coherencia entre las diferentes imágenes. Bajo simplemente exposición en esta imagen, vamos a reencuadrar y manteniendo la proporción recorto. Pero la botella me molesta, pues en este caso no voy a mantener la proporción y voy a aislar esta botella. Confirmo, quiero más contraste en general, en este caso simplemente subiría un poco el deslizador de contraste. Quiero menos iluminaciones en los blancos, pero quiero el blanco más intenso. Y la zona de grises, esta zona de los árboles, quiero que sea más baja. Entonces me voy a la curva, voy a bajar este valor. Este punto que tenía en la curva anterior en la otra imagen tenía sentido, en esta no. Y voy aplicando los ajustes. Fíjate que la farola la veo un poco inclinada, con lo cual vamos a ponerla más recta y recuperar un poco la parte superior. Fíjate que los presets o las recetas sirven como punto de partida, pero casi siempre hay que amoldarla a las necesidades de cada imagen. Por lo tanto, lo que es importante es que entiendas las decisiones que quieres tomar y sepas qué herramientas corresponden a ellas. No se trata de aplicar recetas o ajustes preestablecidos porque me parecen bonitos de una imagen, ya que en otra imagen esos ajustes normalmente no suelen encajar. Lo importante es que sepas adaptar ese concepto. Y así sucesivamente voy trabajando con todas las imágenes. Supongamos que ya tengo todas las imágenes reveladas. Ahora tengo que exportarlas, porque si ahora voy a esta imagen y la voy a buscar en el escritorio, esta imagen continúa estando igual que el original. Ni tiene el recorte, ni el procesado en blanco y negro, ni los ajustes. Por lo tanto, esta imagen solo existe dentro del programa. Hasta que no exporte, esta imagen no existe. Bien, pues podemos suponer que ya hemos revelado todas las imágenes. O mejor todavía, he revelado 3 imágenes, pero es tarde y me voy a dormir. Otro día tengo que continuar con el resto de imágenes, pero estas 3 ya las quiero tener disponibles para enviar por internet, para publicar, etc. Seleccionamos estas 3 fotografías que ya he revelado y vamos a exportarlas. Vamos a la opción exportar. En este caso voy a escoger exportar las fotografías dentro de la misma carpeta de las fotografías originales, creando una subcarpeta que sea Barcelona fotos reveladas, porque así sabré que son fotografías finales. Y por ejemplo le pongo JPG alta para saber que son JPGs en alta resolución. Incluso puedo poner W, ya que las voy a convertir en espacios RGB directamente preparadas para internet. Bien, pues escojo el formato JPG, calidad en este caso lo voy a poner a 70 y espacio sRGB. Y aquí es donde mucha gente estropea las imágenes, ya que hay que tener coherencia con el destino donde van estas imágenes, qué resolución voy a aplicar, qué espacio de color, qué compresión, y esto también puede generar muchas dudas. No es lo mismo optimizar imágenes para Instagram o para la página web que prepararlas para todo uso o para compartir por email. Entonces, cada concepto tiene una fórmula de exportación. Podríamos seleccionar varias opciones o varias fórmulas de exportación para crear diferentes opciones dentro de esta carpeta de Barcelona, con lo cual tendría fotografías en alta resolución
resolución, que es lo que voy a hacer ahora, fotografías optimizadas para Instagram, optimizadas para la web, para imprimir, etc. Y cada uno tiene su ajuste. Para finalizar, dejo activado cuando termine la exportación mostrar en Finder, ya que esto me mostrará la carpeta final. Y aquí viene una decisión importante. Hasta ahora tengo la opción habitual de exportación en alta resolución y calidad web. Pero hay un detalle que no he mencionado. Fíjate que al exportar puedo añadir a este catálogo. Si esto no lo activo, ¿qué sucede? Que yo esta carpeta la tengo dentro del disco, pero en Lightroom no la veo. Y esta decisión es importante, ya que cuando tú vas a buscar fotografías, puedes volver a exportarlas pensando que no tienes los originales, cuando en realidad sí que los tienes en el disco. Pero Lightroom solo te enseña aquello que previamente ha importado. En este caso, yo he importado fotografías y las he revelado. Pero si ahora al exportar no incluyo las fotografías exportadas, Lightroom nunca me las va a mostrar. Y yo puedo creer que estas fotografías no existen. Y en otra importación posterior pueden aparecerme fotografías que no sé por qué, o duplicados porque las he exportado dos veces en distintos años porque ya no recuerdo que las tengo. Por lo tanto, es muy importante definir si las quiero añadir al catálogo. En este caso le digo que sí, e incluso lo que voy a hacer es añadir esta fórmula de exportación dentro de una carpeta de usuario para que la próxima vez no tenga que configurar estas opciones, ya las tenga puestas y pueda seleccionar resolución de Instagram, resolución de alta resolución para web o incluso una opción que me incluya una marca de agua con el copyright para que un cliente las pueda escoger. En este caso simplemente lo que me interesa es seleccionar JPG alta web, que es la opción que acabo de crear. Le doy a exportar y Lightroom va a hacer dos procesos, uno de exportación, de creación de estas fotografías y otro de importación. Fíjate que de entrada ya me muestra la carpeta con las fotografías finales exportadas. Estas ya las puedo enviar por correo electrónico, pasarlas a un cliente, hacer lo que necesite con ellas. Y al mostrarme la ventana ya sé que el proceso ha terminado. Y por otro lado, en Lightroom, fíjate que dentro de la carpeta de Barcelona tengo una subcarpeta que es Barcelona Fotos Reveladas JPG Alta Web. Si voy a esta carpeta, me muestra las fotografías. Si voy a la carpeta superior, por defecto me muestra las dos fotografías, porque en este caso en biblioteca tengo seleccionado mostrar fotografías de subcarpetas, con lo cual me muestra directamente desde una carpeta las fotografías que hay dentro y si hay subcarpetas también las fotografías que estas contienen. Pero fíjate que por un lado tengo el NEF, el RAW original, y por otro lado tengo el JPG. JPG es la imagen final exportada, mientras que el RAW es el archivo original. Si yo voy a revelar, desde el NEF podría restaurar la fotografía a su versión original. Lightroom funciona muy bien, pero siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y el por qué lo estás haciendo. Este es el flujo general de trabajo. En el curso completo de Lightroom Classic te explico el paso a paso de todo el flujo para que lo puedas realizar con todas sus opciones y puedas adaptarlo a tu sistema de trabajo, sin improvisar y sin sorpresas. Y si quieres copiar este sistema y entender bien el paso a paso, abajo te dejo un enlace para que puedas descargar una guía con el paso a paso explicado. Si tienes un archivo muy grande o problemas con el archivo, siempre podemos hacer un one-to-one y te puedo ayudar en el paso a paso para limpiar tu archivo y tener una biblioteca organizada, práctica y útil, y siempre ajustada a tu flujo de trabajo. Todo esto y mucho más en fotoformación.com. Nos vemos en próximos vídeos.